Hola, despertar, bienvenido. ¿Cómo anda todo? Aquí estoy con ustedes, como siempre, respondiendo lo que quieran, cualquier tema que quieran meditar, cualquier tema que quieran profundizar, en eso estamos. La pregunta que quieras hacer. Nunca elijo un tema en particular porque permito que es mejor que las preguntas vayan por todos lados. El tema siempre es conocer un poco más de la realidad, conocer un poco más de la existencia y poder ver cómo con nuestros cinco sentidos y nuestro poder de observación podemos captar cualquier información. Ah, excelente. Hola Emi, buenas tardes. No estudio filosofía, no. No estudio filosofía porque yo lo que hago aquí es canalizar información y mostrar cuál es los canales y cuál es el canal para poder conectarnos a nuestro ser y canalizar información directamente desde nosotros. La filosofía lo que hace es filosofar sobre hipótesis y posibles verdades. Esto es otra cosa. Esto es la revelación de los canales que nos conectan con nuestro ser, por donde nuestro ser nos envía directamente información y conciencia. Y luego cada uno debe experimentar y comprobar que por esos canales entra esa información. Ahí llegó Jocelyn, la querida amiga. Despertar, habla de la noche oscura del alma. Bien, vamos a eso. ¿Qué es la noche oscura del alma? El ser humano vive en el momento en que evade querer conocer su realidad, porque el ser humano evade conocer su realidad. No es que no la conoce, no es que no tiene capacidad, no es que tiene que tener sabiduría. Hay dentro del ser humano una evasión hacia mirar de frente a una realidad que en ningún punto es lógica, sino que es ilógica, es mágica. Entonces, como todo en nosotros es una personalidad que nace desde la lógica, desde lo razonable, y toda nuestra vida está programada para vivir en esa razonabilidad y en esa lógica, entonces hay en nosotros una actitud de evasión a mirar aquello que no es lógico, que es infinito. Entonces esas personas viven en la inconsciencia. ¿Por qué? Porque no quieren conocer la realidad. Son inconscientes de su realidad. En el mismo momento en que una persona decide querer conocer la realidad, automáticamente empieza a caminar un puente, un camino de conciencia. Entonces hace un salto cuántico de la inconsciencia a la conciencia. En el medio camina el puente. En ese puente la persona no puede volver atrás, no puede volver atrás porque ya no quiere adaptarse a una realidad desconocida. Pero tampoco ha terminado de cruzar el puente, porque el puente se termina de cruzar cuando ya no queda ninguna desconfianza hacia la realidad. Esa es la conciencia completa. Entonces la persona queda en un puente entre la inconsciencia y la conciencia completa. Ese puente es lo que llaman la noche oscura del alma, una crisis existencial, un pasaje entre la inconsciencia y la conciencia. Osita dice, orden y limpieza. Eso es una negación de la realidad. Cuando una persona hace una actividad creativa,
automáticamente desordena. Cuando yo me voy a jugar, por ejemplo, un partido de fútbol, el deportista se llena de suciedad y barro. El niño entra en contacto con el barro, con la suciedad, el polvo. Y bienvenido sea, porque eso es vida. El pintor, el artista lo ensucia todo y debe amar ese desorden. Y luego ordenará la negación de una parte de la vida, la incapacidad de poder disfrutar de un desorden pasajero, natural. Se llama neurosis, neurosis obsesiva. Hola Mari, bienvenida amiga querida. Esteban, vamos a tu pregunta. Vamos a tu pregunta porque esa es una parte muy interesante, muy confusa dentro de la psicología humana que realmente tiene muy poca raíz, porque la raíz de todo conflicto psicológico es una duda existencial y la psicología deja fuera lo existencial, por lo tanto no tiene raíz. Entonces, ¿qué hace? Busca la raíz en el pasado, en el tiempo. Sin embargo, la raíz de un trauma, de una herida, no está en el tiempo. Está aquí y ahora en nuestra actitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros llegamos aquí a este mundo ya con una mochila, con un viaje, con una memoria en nosotros. Y venimos aquí a manifestar nuestra inconsciencia para poder verla y poder trascenderla. Entonces, hay personas que la existencia les envía ya eventos que los sacuden. Porque lo que intenta hacer la existencia es que quede al descubierto nuestro desconocimiento hacia la realidad, nuestra evasión de querer conocer la realidad. Entonces, creemos que ese evento que nos sacudió genera la herida, cuando la herida venía antes y después del evento. Genera una herida todo paso dado, todo momento vivido, en una realidad desconocida, adaptándonos a una realidad que no conocemos. Cada instante es una herida y un golpe para nuestra psicología. No lo sabemos. Simplemente lo absorbemos, lo acumulamos. Y cuando llega un evento, la existencia lo deja al desnudo. Entonces nosotros, en lugar de aprovechar ese evento y tratar de entender la vida a través de ese evento y todos los eventos, continuamos adaptándonos a la misma realidad desconocida. Eso es lo que crea la herida. La herida la crea la huida de una emoción incómoda. También se cree que las emociones son las que crean el sufrimiento. Que el sufrimiento o el miedo, o las emociones incómodas, son las que generan un conflicto. Cuando toda emoción incómoda proviene directamente desde la fuente, para mostrarnos cuál es verdaderamente el conflicto. Entonces, la huida a una emoción incómoda genera una herida. Cuando sentimos sufrimiento, la huida a esa emoción incómoda es la que genera una herida. El haber vivido eventos que no entendemos, cada evento nuestro o incluso cada evento que vemos en otros, cuando no lo entendemos y seguimos viviendo sin entenderlo, eso genera una herida, eso genera un trauma. Y se cree que el trauma está en el evento, cuando esto no es así. Hola Sonia, bienvenida. ¿Cómo va? Hola Viajes Geniales, ¿cómo va?
Mirá aquí, Jocelyn colabora diciendo, cuando los niños son pequeños siempre hay desorden que inclusive se extraña. Los niños son parte de la vida y los niños generan desorden. Y solo amando el desorden se puede amar el orden. Una persona que no sea capaz de amar el desorden nunca va a poder amar el orden, porque siempre va a estar incómoda, porque siempre va a estar reflejando una incomodidad existencial. Hola, Jocelyn. Mira quién viene acá, mira quién te viene a hablar. Cuando Jocelyn te dice, y eso se extraña, porque los padres, cuando los hijos vuelan del nido, extrañan esa vida. La madre regañaba porque venía el hijo y tiraba la mochila en el sofá y decía, recoge la mochila, y el otro, y el otro. Y después cuando ven ese nido vacío, los padres, que le falta esa vida, esa intensidad de ese movimiento, claro, tú dices, ay, cuántas veces le peleé porque llegaba y me dejaba la mochila fuera de sitio y no se veía el living, la sala perfecta, impoluta. Y después está ese padre lamentándose de que falta esa vida en casa. Es cuando ella dice, se extraña. Entonces aquí no estamos hablando de vivir en la suciedad, en la inmundicia. Simplemente, si tú te levantas después de haber dormido bien y te levantas y estás desayunando, disfrutando, ¿qué problema hay? Cuando terminas de desayunar, se lavan las cosas, se tiende la cama. Ahora, la persona que no puede irse tranquila a su ducha, a disfrutar su desayuno, porque la cama extendida la incomoda, estamos hablando de un problema que no te deja vivir en paz. Ese es el tema. En algún momento se tiende la cama. El ser te dice, bueno, ya dormiste, ya desayunaste, ya te hacíaste, bueno, la atiendo con tranquilidad. Pero cuando tú tienes esa neurosis que es como un dictador que no te deja desayunar tranquila porque la estás viendo extendida y tú no puedes hacerlo, de eso estamos hablando. Ahora, si lo tapamos, no hay manera de salir de ella. ¿Ok? De ese laberinto mental se puede salir si no tapamos la salida. Lo ha dicho perfecto. En el momento en que una persona siente una incomodidad ante una cama extendida, ante un desorden pasajero, la persona no es consciente de que tiene un conflicto que lleva a todas partes, a todos los aspectos, y que no le permite aquello que se llama paz ni plenitud. La persona no es consciente porque nunca tuvo paz y plenitud. Inclusive la persona cree que si ordena obsesivamente eso le da paz, cuando lo único que le da es el alivio de haber escapado de esa incomodidad por un instante, aunque no ha escapado, la lleva en todo momento. Entonces la persona no es consciente que lleva esa incomodidad, ese conflicto existencial a todos lados, lo normaliza, convive con él y ni siquiera se da cuenta la persona. Evidentemente hay una evasión muy grande para no darse cuenta que hay otras personas que en la misma situación se relajan y disfrutan. Entonces, bueno, toda esa inconsciencia hace que simplemente la persona que quiera ordenar la existencia a través de un orden externo. Y la persona, toda persona que quiera ordenar externamente algo para sentirse mejor internamente, toda persona que diga yo, cuando ordene mi situación económica seré feliz, cuando ordene mi casa tendré paz, cuando tenga una familia seré feliz, todo eso lo que genera es neurosis. Y vos fíjate, sumado a lo que acabas de decir, Jocelyn, ¿no? De extrañar. Vos fíjate, ¿por qué uno extraña? ¿Por qué uno mira hacia atrás cuando la vida está aquí, delante nuestro? Lo acaba de decir Yane. Siempre que uno mira hacia atrás, lo que mira no es un momento añorado. No existen los momentos añorados si no hay un presente sin intensidad. El extrañar surge y nace de la falta de intensidad de un presente. Una persona que tiene intensidad en el presente no extraña. Simplemente tiene recuerdos bonitos, los ama, pero el extrañar
proviene de un vacío, de una ausencia de intensidad ahora y aquí. Así que ahí tenés un buen mensaje, amiga querida, porque vos podés revisar y decir, ¿me falta intensidad aquí y ahora? En el momento en que te encontrás extrañando, esa misma emoción está denunciando una falta de intensidad aquí. Hola Marjorie, bienvenida. Hola Cristóbal, amigo, ¿cómo va? Qué gusto verte, qué gusto verlos. Víctor, ¿cómo estás, amigo? Qué bueno verte. Saludos para vos y para todo Venezuela. Aquí ya tenemos 2 de Venezuela, Víctor y Mari. Un abrazo, Marjorie, un abrazo para vos. Hola Julián, bienvenido. Ahí llegó mi padre, hola papito. Sonia dice, el desorden del arte es maravilloso. Todo artista sabe que el desorden de esa creatividad es maravilloso. Un escritor, un pintor, un niño que juega, que se ensucia, un deportista, es maravilloso. El contacto con la tierra, con la naturaleza. El hecho de tener una incapacidad para disfrutarlo está denunciando un conflicto existencial, un conflicto con la tierra, con las formas, las cosas, el ambiente, un conflicto con la vida, con la realidad. Viaje dice, pero también hay que aceptar eso que los hijos huelen. La vida es continuo cambio y cuando una persona no tiene intensidad aquí, en el presente, es que no va a aceptar que se vaya un momento del pasado, no va a aceptar el cambio, porque lo que queda siempre es el presente. En el momento en que comprendemos nuestra realidad y fluimos con la intensidad de la realidad, entonces no necesitamos añorar ningún pasado. Todo está aquí. Mientras añoramos el pasado nos perdemos el presente. El pasado puede ser amado, puede ser recordado, disfrutado, pero extrañado. Para extrañar implica que hay un vacío presente. Viajes geniales dice, la tormenta está dentro de ella misma. Intento interpretar a ver cuál sería bien el sentido de la pregunta. La tormenta está dentro de ella misma. No sé a qué te referís con tormenta, pero toda tormenta está dentro del todo. Toda tormenta está dentro del orden. En sí mismo la tormenta es orden. Es parte del movimiento del orden de la existencia. Ahí Jocelyn dice precisamente, mi presente está ausente de intensidad. ¿Ves? ¿Ves que ese es un reconocimiento honesto? Pero fíjate, amiga, voy para allá.
Jocelyn, fíjate, cuando uno reconoce que en su día a día uno está viviendo un presente en esa supervivencia, sobreviviendo como uno puede, y uno sabe que no están esos momentos que uno desea, ahí es donde te das cuenta por qué la mente constantemente se va a ese pasado. Y luego ves un álbum de unas vacaciones con tus hijos o cumpleaños y uno se quiebra. ¿Qué significa esa emoción? Que te está diciendo, eso pasó. Pero ahora mismo, ¿qué puedes hacer por ti para que en ese presente hagas alguna actividad que te haga fluir, que tú sientas esa intensidad? Porque solamente no puede ser cuando los niños eran pequeños, porque ese no es el propósito de la vida, ese no es el sentido. Porque entonces imagínate tú, después que los hijos crecen y se van, ya nadie tiene vida. No, hay cosas que solamente son para uno. Y cuando uno cultiva esa relación con nuestro ser nos dice qué actividades nos hacen fluir y sentir esa intensidad. Lo que pasa es que como nunca nos fuimos por ahí y siempre nos fuimos por la parte de la entrega a los hijos, soy madre de familia, uno hizo de eso el propósito de vida, pero no es el propósito, forma parte, pero no es el sentido. Bueno, ahí mira, amiga, te dijo algo que para mí es espectacular, muy valioso, porque ella habló de el propósito de la vida. Ese creo que es el gran problema ahí. Porque esto, fíjate que es como que nosotros vengamos a la vida a conocer la realidad. Y como no la queremos conocer, nunca comprendemos que la realidad nos guía a través de nuestros deseos. Y los deseos nos llevan a la inspiración. Entonces no seguimos ningún deseo y ninguna inspiración. Entonces esto equivale a que, como yo no lo sigo, busco permanentemente un calor y un apoyo externo en personas, en amigos. Entonces es como imaginarnos que yo hago un grupo de amigos. Hay mucha gente que hace grupos ante la ausencia de propósito, crea grupos. Entonces es como haber encontrado un grupo de amigos donde yo me apoyo, pero yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Entonces vivo una época con ese grupo de amigos sin darme cuenta que el propósito de estar aquí no es hacer un grupo de amigos. Entonces, obviamente, un día ese grupo sigue su camino, desaparece y yo me quedo extrañando el grupo. Pero ¿sabes qué implica esto, amiga? Que yo ya no tenía intensidad cuando estaba en ese grupo. Cuando yo tenía ese grupo, yo ya no tenía intensidad. Yo más bien estaba apoyado, cobijado en otras personas que simplemente siguieron su camino. Entonces la existencia siempre va a desvanecer ese grupo porque te va a mostrar que nunca fue el propósito vivir en grupo. Como dijo Yane, nosotros no estamos aquí para ser una familia. Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es comprender qué es la existencia y sentir a la existencia como nuestro padre, madre y familia. Recién allí vamos a comprender que tenemos una comunión con todo en la existencia, una relación y un deseo de inspiración adentro nuestro. Los demás están dentro de este propósito, no son el propósito. Entonces aquí es donde empezamos a extrañar un momento con ese grupo que yo ya no tenía intensidad cuando estaba con ellos tampoco. Simplemente me estaba protegiendo. Los estaba idealizando de que ese era mi propósito. Nunca lo fue. Hola León, bienvenido. Gracias Jocelyn por compartir. Hola Macarena. Le quiero agradecer a Jocelyn porque con ese reconocimiento honesto nos ha servido a todos. Porque fíjate que uno decide ser madre o no. Cada uno está en su derecho. Cada uno sabe lo que quiere para su vida. Pero en el mejor de los casos sería ser consciente, cultivar esa relación con nuestro ser, para que esos hijos no nazcan para llenar el vacío de nadie, para que no vengan a cumplir las expectativas de la falta de intensidad de nadie,
pero la mayoría de los que estamos aquí somos todos hijos de la manifestación de esa inconsciencia, de esa evasión, y no pasa nada. La vida, la existencia permitió que fuera así, ¿vale? Si nos volvemos seres conscientes, siendo padre, le podemos ofrecer a nuestros hijos una versión de padre consciente, libre y pleno, que no le pasa su carencia, su frustración, su saturación. Por eso siempre digo que siempre hay tiempo. Claro, porque vos fijate que, de acuerdo a lo que te dijo Jane, si el propósito fuera ese grupo, esa familia, uno está dándole la responsabilidad de la felicidad de uno a los otros. Y eso es un peso que el otro no puede soportar. Uno no puede darle el peso al otro de la propia felicidad. Mari dice, ¿por qué las personas tienen miedo a morir y dejar a sus hijos solos? Fíjate, nosotros tenemos miedo a que nuestros seres queridos mueran y nos dejen solos. Y el miedo no es por los seres queridos, es por nosotros. Y luego tenemos miedo de morir y dejarlos solos. Porque sentimos que quedan desprotegidos. Porque nunca hemos conocido la realidad, a la existencia. Porque nunca nos hemos sentido protegidos por ella. Mientras uno no se sienta protegido por la existencia, va a tener miedo a todo. Y no va a querer dejar a los hijos solos. Y no va a querer que nuestros padres nos dejen solos. Que nadie nos deje solo, va. Hola Sofía, bienvenida. Muy buenas las preguntas de Jocelyn y de Mari. Muy buenas. Sofía dice, mi hija me ha dicho que siente que no es real. ¿Qué será? Es posible que ella siente que su personalidad, lo que esperan de ella, que la sociedad no es real, que lo que se le impone a una persona para sobrevivir quizás sienta que no es real. Quizás está manifestando la observación de que su vida no tiene propósito, que su personalidad no es real. Realmente cuando uno conoce el valor de la existencia, conoce su propia identidad, conoce y se amiga con una realidad a la cual la mente no necesita crear una personalidad para sobrevivir. La mente crea una personalidad para sobrevivir. Una persona que conoce la realidad no necesita personalidad. La personalidad no es real. La vida de todo ser humano es dictada y estructurada por la personalidad. Por lo tanto, se puede decir que la vida de todo ser humano es una ilusión, una estructura ilusoria. Hasta que no desaparezca la personalidad y nuestra vida sea dirigida por el ser, entonces nuestra personalidad y nuestra estructura de vida va a ser una ilusión. ¿Qué pasa cuando una persona te castiga sin hablarte? Y está enojada y te quiere manipular, porque siente que esa indiferencia va a provocar, va a hacer ruido y va a provocar una herida en el apego que uno tiene hacia esa persona. Si uno no tuviera apego hacia una persona, la persona sabe que no llegaría a nada no hablándote. Pero si no te habla es porque sabe que eso te va a perturbar. Y que te va a llevar a que hagas lo que desea que hagas. Tal cual, Jocelyn, gracias por tu honestidad. Dice, gracias, la clave es encontrar
nuestro propósito y buena relación con la existencia. Si encontrás tu propósito, si querés conocer la existencia, querés conocer realmente cuál es el valor y la identidad de la realidad, entonces tenés las dos cosas: la relación con la existencia y el propósito. No te preocupes, amiga, que lo vamos a encontrar. Mari dice, hay personas que tienen hijos por miedo a quedarse solos. Toda persona que no conozca su realidad tiene hijos por miedo. Tiene hijos para no estar solo y para lograr una identidad a través de esos hijos. Toda persona que no tenga una identidad, que no conozca la identidad de la existencia, no tiene identidad. Por eso se muere de ganas por tener una identidad. Y de ahí se vuelca a tener hijos pensando que eso le va a dar una identidad. Mientras una persona crea que ser padre o madre le va a dar una identidad, siempre está condenada a que esos hijos le van a generar una desilusión. Los va a rechazar. Porque uno les pone el peso de la identidad propia a ellos. Y la existencia se encarga de romper toda estructura que venga a través de una ilusión, a través de una evasión. La mayoría tienen esos hijos para llenar ese vacío, esa carencia, para tener la relación con ellos soñada, porque dicen, bueno, conmigo mismo no está, con mis padres tampoco, con la pareja tampoco, pero bueno, un hijo está 9 meses dentro de mí, luego mientras es bebé depende de mí, cuando se vuelve adolescente, si sale rebelde, ya veremos, y si no, tú dices, bueno, después me visitará, vendrá conmigo los domingos, se ocupará de mí cuando yo sea vieja, y te das cuenta que todo se basó en una expectativa, pero durante la crianza uno se da cuenta que hay esos momentos donde uno está cansada, saturada, no está siendo plena, y tú dices, yo pensé que siendo madre iba a ser plena. Y la vida, la existencia te demuestra que no dependía de eso. Tengas uno, tengas dos, tengas tres, no tengas ninguno. Porque esa relación que uno tiene con uno mismo, nada, ni nadie puede ocupar ese lugar. Es un puzzle. Y en el puzzle, aquí todo el mundo tiene su pieza. El marido tiene la suya, la casa, el trabajo, el hijo. La pieza de la relación con uno mismo, nadie puede ocupar ese lugar. Y cuando esa pieza emerge con una meditación, con una observación consciente, entonces ese puzzle cobra sentido. Recuerden, todos aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos, puede seguirme en mi canal. Doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito arriba en el perfil de mi canal de TikTok. Aquellos que quieran acceder a mi libro, Todos estamos locos, ya está disponible en Amazon. Un libro de 300 páginas que muestra los canales que existen para poder conectar con la fuente de nuestro ser y poder canalizar nuestra propia información sin intermediarios, sin creencias, sin dogmas, sin métodos. El que quiera acceder a él está disponible en Amazon, y también, si no lo encuentran, me pueden pedir el enlace directamente a mí. Aquel que quiera acceder a nuestro grupo de chat de WhatsApp también lo puedo agregar, me lo puede pedir. Cristóbal, amigo, qué difícil veo no tenerle miedo a la existencia. Si siempre lo has tenido, yo siempre lo he tenido. Es que, ahí sí, a ver, por educación me han hecho tenerle miedo. Sí, porque la educación te educa para sobrevivir, y la supervivencia es la aceptación de que hay un peligro. Ya tenés miedo. Entonces, conociendo la realidad íntimamente para ver cuánto peligro hay. El miedo es el idioma telepático de esa existencia que te dice que necesitas conocerla.
no hay ningún problema con el miedo. Cuando te amigás con el miedo, conoces la existencia. Cuando no querés tener el miedo, lo multiplicás y desconoces más todavía la existencia. Se hace un terreno desconocido. Fíjate cómo se vuelve paradójico. La única forma de trascender el miedo es amigarte con el miedo. Es comprender qué es la emoción. Una vez que comprendemos qué es el miedo, ya no somos víctimas de él. Porque cada vez que llega nos impulsa a una meditación. Por lo tanto, nos potencia. Abrazamos el miedo, lo escuchamos, lo interpretamos y todo termina en un conocer la realidad. Si las emociones fueran vividas completamente, pero completamente, de pie a cabeza, si las emociones fueran vividas completamente, si un miedo fuera recorrido en toda su periferia, en toda su profundidad, automáticamente nos daría la comprensión que necesitamos. El problema es que en el medio, o ni bien arranca el miedo, o cualquier emoción incómoda, huimos. Lo reprimimos. Lo que pasa, Cristóbal, amigo, que todos los que estamos aquí no somos hijos de padres meditadores, por ende no son seres conscientes, libres, plenos, y entonces en esa educación que nos dan, nos pasan, heredamos esa programación para la supervivencia, y por eso también se transmite el miedo a lo desconocido. Entonces la única manera de que ese miedo me suelte el cuello es conociendo, sabiendo lo que tengo que saber, conociendo cuál es mi realidad. Por eso es que se dice que nadie puede amar lo que no conoce. Nadie puede amar lo que no conoce. Hola Neo, pum, saludos para Chile, abrazos para Chile desde Argentina. Bendiciones, Jazz. Jazz dice, tengo miedo a morirme y que mis hijos no se puedan defender. Si hay algo que defender, ya no tienes, ya tus hijos ya están perdidos. Si uno tiene algo que defender, ni bien uno se protege, aceptó el caos. Aceptó que la vida es nada. Aceptó que su Dios es el Dios de la supervivencia, o sea, nada. Aceptó el caos. Aceptó el infierno. Aceptó la muerte, el fin de todo. Si nuestra realidad hay que defenderse, significa que estamos aquí casualmente. Entonces, ese miedo te está diciendo que desconoces tanto la realidad, que tenés miedo, que le tenés miedo, que crees que tenés que defenderte de la misma realidad. O hay dos posibilidades. O bien todo es causa y efecto, todos estamos protegidos, o nada lo es. No existe un intermedio. No puede ver Dios en algunas partes. No podemos estar medio protegidos. O estamos todos o nada. O no hay nada que defender o estamos todos muertos. Definir esto es meditación, es conocer la realidad. Pero andar el camino medio, eso es prácticamente vivir en la ilusión, porque ese camino medio no existe. O somos todo o no somos nada, pero nosotros vivimos en el camino medio, como si fuéramos algo, pero tampoco nada. Eso no existe. Eso es vivir en la irrealidad. Eso nos lleva a la supervivencia, a la infelicidad continuamente, al miedo. Hola Alberto, bienvenido. León dice, hasta hoy me pregunto qué hice, cómo fue que llegué hasta aquí. Yo diría, ¿cómo y quién te puso aquí?
¿Cuál es la fuerza que te pone aquí? Todo se reduce a esa fuerza. El yo que llegué aquí desaparece. ¿Cuál es la fuerza que me creó y que me puso aquí? Una vez que contestada esa pregunta, ya yo estoy incluido en la respuesta. Hola Ángela, bienvenida. Hola Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Gusto verte. Yori, José, Dominicano, Crescencia, Ipm, César, Tokio. Hola Diana, hola Lilo, Claudio, Ever, User 61. Bienvenidos y saludos a todos. Me quedan 10 minutos de live para llegar a la hora. Bañate si querés, no me molesta a mí. Hola, yo soy Amor, buenas, te saluda a vos y a mí. Gracias Jocelyn por el corazón. Gracias, amiga. Hola Graciela, ¿cuál es el motivo de la existencia? ¿Cuáles son los seres que mayor plenitud tienen? Los niños y los artistas. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su actividad principal? El juego. ¿Cuál es la emoción que crea las expresiones de la belleza de la naturaleza? Que crea el color, la forma, el sonido, el aroma, el movimiento, la plenitud, la inspiración, la libertad, la meditación. Ese es el propósito y el motivo. Está escrito en toda la naturaleza. Si nosotros de verdad confiáramos en lo que vemos y no esperáramos que nos digan qué es la realidad y qué tenemos que hacer, si confiáramos solo en lo que vemos, oímos, tocamos, olemos, si confiáramos en eso y no esperaríamos que nos digan cuál es la realidad para confiar en otros, ya sabríamos cuál es el motivo. No existiría la creencia, no existirían las religiones, no existiría la moral, no existiría el trabajo, no existiría el compromiso, no existiría la disciplina. Son todos valores heredados de creencias de otros que no conocían el valor de la existencia, porque nunca confiaron en la naturaleza, que habla de plenitud, de inspiración, de libertad, de juego, de arte. Hola Dilo, buenas tardes, saludos. ¿Cómo puedo hacer para separarme del ego? El ego en realidad existe como un movimiento de la mente que es expuesta a una realidad desconocida. Entonces la mente necesita sobrevivir ante tantas posibilidades que surgen en lo desconocido. Ese es el nacimiento del ego. La mente es una herramienta, siempre va a estar, pero expuesta a una realidad que uno no conoce, postergando querer conocerla, la mente no le queda más que tratar
de resguardarse de las posibilidades infinitas que surgen en ese terreno desconocido. Esa acción de la mente para asegurarse se llama ego. Una mente que crea multitudes de pensamientos y ruido mental para protegerse de ese terreno desconocido. Un ego que crea una personalidad como un soldado para salir a combatir en ese terreno desconocido. Ni bien nos damos cuenta que estamos combatiendo con cada posibilidad que se multiplica por ser el terreno desconocido, al querer conocer la realidad, entonces ya no tiene motivo el ego para asegurarse de nada. El ego nace en busca de seguridad. La seguridad existe porque hay posibilidades de peligro. Las posibilidades existen porque hay un terreno desconocido. Conociendo la realidad, terminamos con toda la ecuación. Si no hay un riesgo, no hay un ego. No hay motivo para la seguridad. ¿Por qué existe la policía? ¿Por qué existen las leyes? Porque hay riesgo. Porque hay un riesgo allí. Si no hubiera riesgo, no existirían. Bueno, la mente es el policía de nuestra vida. Nuestra vida está regida por un policía, por un guardián que siempre está atento buscando seguridad y crea una personalidad como un soldado para terminar de encontrar esa seguridad que nunca termina de encontrar, porque en un terreno desconocido siempre hay una posibilidad de inseguridad. Yo soy amor, ¿qué piensas de lo que soñamos cuando dormimos? La existencia es intensidad, la existencia es deseo y busca darnos su conciencia, nutrirnos de conciencia a través de esa intensidad. Cuando soñamos es nuestro ser que saca a la superficie de la mente todo aquello que nos generó más emoción, más intensidad. Porque ahí están las respuestas, porque ahí está nuestra conciencia, lo que somos. Entonces soñamos aquello que más nos movió la emoción. Ya sea algo tanto cómodo como incómodo, placentero como no placentero. Toda emoción intensa es información. Yo soy amor, dice, capaz todo se trate de soltar el apego. El apego es imposible de que nosotros lo podamos soltar con una decisión. El apego es un sistema existencial, el cual necesita siempre una raíz. Se agarra a algo y no lo suelta hasta que no haya algo mejor. Porque no podemos existir en relación a nada. Entonces, si vemos que tenemos apego a algo y queremos soltarlo, la misma existencia nos dice, pero ¿qué es lo que queda? ¿Conoces la realidad? No, entonces no te deja soltarlo. El apego se va a soltar cuando la realidad que queda es mejor a lo que estaba agarrado. Recuerden todos aquellos que quieran profundizar en la información que compartimos, recuerden que pueden seguirme a mi canal, doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito arriba en el perfil de mi canal. Ahí me pueden mandar un WhatsApp. Aquellos que quieran acceder a mi libro Todos estamos locos, está disponible en Amazon. Me pueden pedir el enlace o lo pueden encontrar ahí. ¿La fuente controla la existencia?, dice León. No, la fuente es la existencia. Es la existencia. La existencia es una expresión de la fuente. ¿Qué me regalaste, Jocelyn? ¡Wow! Esa sí que no la vi nunca. Mirá, un mensaje,
Una computadora con un mensaje de amor. Gracias, amiga querida. Muchas gracias. Muy agradecido. Correo electrónico. Gracias, mi amiga. La fuente no controla la existencia es un trazo de la fuente, la existencia es la fuente. Es como que vos me digas, León, mañana te enamorás y yo te diga, vos controlás las caricias que emitís. El amor controla las caricias que emitís, los besos, los abrazos. ¿Quién lo controla? Vos sos el amor y las caricias y los abrazos son el amor. Tanto vos como tu amante como tus caricias son el amor. Nadie lo controla. Son parte de su naturaleza, parte de su movimiento. Parece ser que una naturaleza, una emoción de amor se expresa y lo crea todo. Es lo que genera, lo que crea. Nada puede existir si no nace desde el amor. Nada puede ser creado que no sea desde el amor. Nosotros como ser humano, si en algún momento creamos algo, o sea, nos inspiramos, es desde el amor. Desde la obligación, nadie puede crear ni inspirarse. Entonces parece ser que la existencia es ese amor que se mueve, que se expresa y lo crea todo. Y todo es parte de su movimiento. Y todo es parte de su movimiento. Gracias, Jocelyn, por ese correo electrónico. Lo que aparece, dice León, o no, en la vida, son de acuerdo a cómo se es consciente o no. Las escenas de nuestra vida, los momentos, así como en combinación con las emociones, son parte del movimiento de la existencia, que nos está llevando en su corriente hacia una plenitud. Entonces, cuando nosotros somos inconscientes, la existencia conspira y crea escenas y crea la corriente que choca contra nuestra inconsciencia y nosotros sentimos el impacto en nuestra emoción. Y a la misma vez, a través de escenas, crea escenas y momentos de nuestra vida para que sean el espejo de nuestra conciencia o inconsciencia. Toda escena de vida es el espejo exacto de nuestra conciencia o inconsciencia. Y toda emoción sentida es el espejo exacto de nuestra conciencia e inconsciente. Así es, amigo, tal cual. Hola Luz, tengo sueños muy raros, como que vivo vidas dentro de un simulador que duran no más de 30 segundos. ¡Wow! Bienvenida a la vida. Eso no es un sueño, eso es la realidad. Vivimos vidas dentro de un simulador que no dura más de 30 segundos. Estás canalizando la misma realidad. ¿Qué es el tiempo? El tiempo no existe. La vida una vez vivida parece que durará 30 segundos. Es esto. Si aceleramos nuestras experiencias de vida, parece que el tiempo deja de existir. Y la existencia para nosotros la percibimos según nuestro grado de percepción. O sea, nosotros vemos un árbol según lo que percibimos del árbol, no según lo que el árbol es.
entonces todas las formas de nuestra vida y las escenas son reales según nuestra percepción. Pero si nuestra percepción cambia, cambia esa realidad. ¿Por qué? Porque no estamos percibiendo lo real, solo percibimos la ilusión de lo real, una mala interpretación de lo real. Entonces parece que todo fuera un simulador, que todo puede cambiar. Vivimos dentro de ilusiones que luego desaparecen y no eran reales. Yo soy amor, dice, solo se trata de amor. Nuestro cuerpo, la vida entera, nace desde el amor, si no, no podría estar ahí. Solo se trata de eso, de entender el movimiento y el propósito de la energía de la vida, que en movimiento se transforma en emoción. Y la emoción en sí misma es amor. Cristóbal dice, de lo único que me he dado cuenta es que el amor siempre viene al rescate cuando todo está perdido. Esa emoción de miedo, amigo, es el mismo amor que viene al rescate. Todos la misma energía en diferentes grados. Hola Dietrich, amigo. Jairo, ¿por qué no eres millonario? Porque nunca he querido serlo, nunca he deseado serlo. ¿Para qué quisiera yo ser millonario? Un despilfarro de dinero que no sé dónde voy a guardar, no lo necesito. Cuando una persona consciente siempre tiene solamente lo que necesita, lo que su ser le quiere dar. El exceso es producto del ego que trata de asegurar un terreno que desconoce. Necesita siempre un exceso para sentir que tiene un resto, para no sentir el miedo. La persona que es consciente no necesita el exceso. ¿Por qué? Porque no tiene que protegerse de nada. Solo necesita su plenitud. Solo necesita expresar su inspiración. Y para el ego, encima nada es suficiente. Si tienes 1 millón, quiere 2. Víctor dice, buenas noches, hola Víctor Mendoza, ¿crees en Dios? La creencia siempre es una autosugestión de aquel que quiere que le digan qué es la verdad para no verla. Entonces necesita creerla. Y la creencia siempre viene de otro, que te dice, cree en esto. La verdad y la realidad aparece ante nuestros ojos en el momento que nos atrevemos a mirar sin creencia alguna. Ser millonario es tener necesidad de cubrir nuestros miedos. Es como la neurosis del orden. Necesito tener todo exageradamente limpio para no sentir la incomodidad que siento y el miedo que siento con la existencia. El millonario es ese. Es el ordenado obsesivo que necesita que le sobre. Que necesita que le sobre para no sentir el vértigo y la desprotección en una realidad desconocida. Dice que el celular. ¿Sabes por qué me hace gracia? Porque en mi caso somos 2 hermanas con la misma educación. Mi hermana juega a la lotería porque sueña con millones y yo nunca tuve ese sueño, ni con millones, ni con mansiones. Y yo me hago la pregunta, si tú tienes un techo donde cobijarte, un plato de comida caliente, una ropa que ponerte, tienes salud, sigues a tu ser, sientes plenitud, tienes tranquilidad, o sea, paz mental, ¿acaso quieres más? ¿No es una buena vida?
vivir como uno quiere vivir, aún no siendo millonario, porque hay personas que son millonarios y aún así no tienen esa vida, no tienen paz mental. Entonces, la cosa no es cuánto tienes, sino cuánto disfrutas, cuánto sientes. ¿Eres libre? ¿Eres pleno? ¿Tienes paz mental? Víctor dice, ¿a qué me dedico? Soy terapeuta, doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito arriba en el perfil de mi canal. Soy escritor. Aquel que quiera acceder a mi libro Todos estamos locos está disponible en Amazon. Víctor dice, ¿eso no sería ser conformista? Eso sería no caer en el delirio y en la locura de acumular algo que nunca voy a usar, que nunca voy a necesitar. Si yo necesito tomar 3 botellas por día de agua, ¿para qué quiero acumular 500? Sabiendo que va a haber 400 y pico que nunca voy a tomar, por temor a quedarme muerto de sed, por temor a que desaparezca el agua. Entonces, el millonario simplemente quiere serlo porque, primero, que interpreta que el dinero le va a dar felicidad, y la felicidad no tiene nada que ver con lo externo. Y segundo, interpreta que va a tener menos miedo, y el miedo tiene que ver con una duda existencial. Entonces se vuelve obsesivo. Querer ser millonario es parte de una neurosis. La persona que conoce su realidad no es conformista, al contrario, vive automáticamente en la plenitud continua. La persona que quiere conocer la realidad no se adapta a nada menor que la plenitud. La persona que quiere ser millonario se adapta a la falta de plenitud en pos de tener dinero, en pos de la supervivencia. El que quiere ser millonario es conformista. El que quiere conocer la realidad es el no conformista. ¿Por qué? Porque no se conforma con nada menor que saber en qué realidad vive. No se conforma ni siquiera con percibir un solo miedo, con una sola obligación. La persona que quiere conocer la realidad no se conforma con ni siquiera tener una sola obligación. El millonario ya aceptó un montón de obligaciones. Es un conformista. El problema es que nos han educado para una supervivencia basada en ese materialismo, y la persona que no conoce su identidad necesita ganar dinero porque le han dicho que ganando dinero la persona va a tener esos reconocimientos sociales que lo validan, que le den ese respaldo, ese reconocimiento, esa fama, las mujeres, los viajes, lo que quiere, y la persona siempre anda buscando a través de eso la identidad que no ha encontrado por sí misma, porque no le dieron ese valor. Le dijeron, si tienes plata vales algo, si no tienes plata no vales nada, no te va a querer nadie. Y yo entiendo a los hombres, porque a los hombres es una sociedad donde se le ha inculcado eso. Si no tienes dinero no vas a tener mujer, no vas a tener esto, no tienes lo otro, y el hombre está presionado. Yo entiendo esa programación, yo lo entiendo. Jocelyn dice, vivir en plenitud, esa es la mejor riqueza. Yo soy amor, mi sobrina me dejó de hablar por herencia. Duele ver la máscara que cayó, ¿sí? Las situaciones de la vida hacen caer las máscaras siempre a todos los que nos rodean. Y a nosotros mismos. Y aquí Oscar dice, no es rico el que mucho le sobra, también lo es al que nada le falta. ¡Ay, qué lindo! Y a nadie le falta nada cuando comprende qué es la realidad. Nosotros buscamos identidad en todo lo externo, incluso el dinero. Pero el dinero no puede decirte qué es la existencia. Y sin saber qué es la existencia, tampoco sabemos quiénes somos nosotros. Entonces buscamos identidad y seguridad a través del dinero. Una persona que conoce su realidad ya no necesita un exceso, digamos. Sí dinero, pero no un exceso. León dice, miramos un partido, gritamos un gol juntos y soy el hombre más rico del mundo. Con mi nene. Hola Eunice, buenas tardes.
Bueno amigos, ya llevamos 1 hora y pico de live. Podemos ir cerrando por hoy. Muchas gracias. Aquel que quiera acceder a mi libro Todos estamos locos, está disponible en Amazon. Doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito arriba en el perfil de mi canal. Aquel que quiera acceder a nuestro grupo de WhatsApp me lo puede pedir y lo puedo agregar. Gracias a todos amigos por compartir. Gracias, yo soy Amor, por esos likes. Gracias Luz, Eunice, amigo León. Ah, bueno León, para mí el golazo es la máxima felicidad, ¿no? Lisandra dice, yo era millonaria hasta que perdí a mi madre. Mira. Gracias Jocelyn por esas preguntas, por esa honestidad. Gracias Mari, Cristóbal, León, les agradezco mucho. Jocelyn, luego cuando cierre el live, Leo, seguimos por WhatsApp la meditación. Y bueno, grupo, yo les hago el live mañana. Ya saben que se los hago un día sí y un día no. Entonces, hasta mañana. Buenas noches. Adiós Lilo, Mari, Papito, Beso, User 61, Sofía, León, Gaby, Ever, Ralba, Charlie, Dietrich, Eunice, Luz, Lu, no sabía que andabas por ahí, Girón, Patri, Serena, Janet, Alejandra, Jazz. Abrazos a todos amigos, hasta mañana. Dietrich, recién llegué y ya me voy. Bueno, pero vos tuviste una sesión hoy, no te podés quejar. ¿Quiere más? Quiere más, dice. Si no, andá a mi YouTube y ahí tenés el like que puse, que hice ayer. Gracias Jocelyn por las rosas. Ahí me llenó de rosas Jocelyn. Gracias mi amiga. Abrazos amigos, abrazos.